Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Jeremías Orgini. Te saludo desde Buenos Aires, donde junto a mi esposa servimos al Señor en nuestra iglesia local, en Avellaneda, en la zona sur, y también junto al Ministerio de Palabra de Vida aquí en Argentina. Es un privilegio para mí poder compartir contigo el comentario de la hora silenciosa de hoy. Estamos en Mateo capítulo 27, llegando ya al final del Evangelio. Vamos a leer ahí algunos versículos. Dice el verso 1: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Pasamos al verso 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hasta aquí la lectura de la palabra, y encontramos en este pasaje que acabamos de leer dos escenas. Por un lado vemos a nuestro Señor compareciendo ante Poncio Pilato, y por otro lado el evangelista nos retrata la muerte de Judas. Los primeros dos versículos de este pasaje describen lo que debe haber sido una reunión muy breve de los líderes judíos. Dice que ellos entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. No podemos dejar de tener en cuenta que son los mismos líderes religiosos que durante todo el ministerio de Jesús habían sido oposición. Durante todo el ministerio de nuestro Señor habían estado buscando la forma de hacerle caer y no lo habían logrado. Ellos tenían la necesidad de presentar una acusación formal contra Jesús para poder llegar a que él sea condenado a muerte. Aquí hay que entender algo del contexto para poder apreciar bien la situación. El Imperio Romano les permitía a los judíos juzgar casos simples, pero ellos no podían imponer la pena de muerte. Esa era una sentencia que solo podía pronunciar el gobernador romano, y solo podían ejecutarla las autoridades romanas. Por eso, si los judíos querían matar a Jesús, era necesario presentar a Pilato una solicitud de pena de muerte. Ahora, hay una cuestión muy interesante respecto de la acusación contra Jesús. Nosotros vemos en el versículo 65 del capítulo anterior, es decir, de Mateo 26, que la acusación inicial de ellos era blasfemia. Ahora, ellos sabían que esta, aparte de ser una acusación falsa, ni siquiera era válida para presentarla a los romanos. ¿Por qué? Porque el gobernador, al tratarse de una cuestión religiosa, les iba a pedir que la resuelvan entre ellos. Vos fíjate que ese fue en cierta manera el pensamiento que Pilato tuvo incluso hasta cuando lo entregó para ser ejecutado. A él le costaba mucho encontrar cuál era el delito que Jesús había cometido. De hecho, el verso 18 de este mismo capítulo revela que Pilato reconocía que ellos lo estaban entregando por envidia. Entonces los judíos necesitan inventar una acusación que no la retrata de una manera tan clara Mateo como sí lo hace el Evangelio según San Lucas. No lo vamos a leer ahora por amor al tiempo, después léelo vos, el verso 2 del capítulo 23 de Lucas. Yo simplemente quiero compartirte esta acusación y cómo parte desde tres mentiras deliberadas que buscaban poner a Jesús en la posición de alguien que supuestamente era peligroso para Roma. Lo primero que ellos van a decir, o la primera mentira que van a expresar, es: este Jesús pervierte a la nación. Otra versión dice: este Jesús alborota a la nación. Es decir, ellos querían hacer creer al imperio que Jesús quería quebrar el orden que ellos habían establecido, tildándolo de ser un revolucionario político. La segunda mentira que van a expresar es: este Jesús prohíbe dar tributo al César. Nada más alejado de la realidad. Jesús nunca prohibió dar el tributo al César, todo lo contrario. Pero ellos querían hacerle creer de que Jesús estaba en contra de que la gente pagara los impuestos. Entonces lo que querían era ponerlo como un hombre que era peligroso contra los intereses económicos del imperio. La tercera mentira que van a expresar es: este Jesús dice que él es un rey, alegando ante Pilato que él se presentaba a sí mismo como un rey en la esfera política. Entonces el mensaje que querían transmitirle es: este hombre es peligroso para los intereses políticos del imperio. Es alguien que está atentando contra el poder que ustedes tienen. Nada más alejado de la realidad. Acusaciones falsas. Ese sería el camino por el que los perversos llevarían a Jesús
ante las autoridades romanas. Ahora uno lee los primeros 2 versículos y el pasaje parece dar un giro y va a empezar a hablar acerca de la muerte de Judas. Y hay algunas cuestiones interesantes para ver aquí que las vamos a ver rápidamente porque no tenemos tiempo. La primera de ellas, a mí me llama poderosamente la atención cómo los líderes judíos que habían estado tan dispuestos a tratar con Judas antes para arreglar la entrega de Jesús, ahora no lo querían ni ver y le demuestran un desprecio y un desinterés total cuando le dicen: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Lo segundo que me llama la atención es que ellos eran muy espirituales, entre comillas, para echar esas 30 piezas de plata en el tesoro de las ofrendas, pero estamos hablando de las mismas 30 piezas de plata que ellos mismos habían pagado como parte de un plan homicida. O sea, ¿te das cuenta de la inconsistencia de sus vidas? Se cumple la descripción que el Señor había hecho de ellos ahí en Mateo 23, verso 25, cuando les dice que ellos limpiaban el exterior del vaso, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Ahora, siempre pienso lo mismo cuando leo pasajes como este. Esto es muy fácil para nosotros mirarlo y juzgarlo desde afuera, más de 2000 años después. También es fácil verlo en otros. ¿Pero alguna vez te pusiste a pensar en tus inconsistencias y yo en las mías? ¿Nos hemos puesto a pensar en nuestras inconsistencias? ¿Pensaste alguna vez en el hecho de que cuando no hay relación entre lo que decimos y lo que vivimos, somos como estos fariseos y vamos quizá por ahí confundiendo a la gente? Querido joven, tus inconsistencias pueden confundir a tus compañeros de colegio, de la universidad. Querido compañero de ministerio, consiervo, nuestras inconsistencias confunden a nuestros vecinos, a nuestros liderados, a nuestros compañeros de ministerio. Por supuesto que somos imperfectos y por supuesto que de este lado del cielo vamos a equivocarnos, pero debemos buscar cada día de nuestras vidas caminar íntegramente, de manera que nuestro decir y nuestro hacer sean una sola cosa. Hay esperanza, el Señor nos capacita por medio de su Santo Espíritu para hacerlo. Dice el verso 5 que arrojando las piezas de plata salió y fue y se ahorcó. Un triste final para uno que había tenido el privilegio de estar cerca de Jesús, pero que nunca hizo suya la verdad de Jesús. Me encanta la reflexión que hace William Barclay respecto del desenlace de Judas. Dice: si Judas hubiera seguido fiel a Jesús, podría haber acabado su vida como un mártir. Pero como prefirió escoger su propio camino, fue su propia mano la que le causó la muerte. Querido joven, el enemigo se va a presentar a tu vida ofreciéndote cosas que inicialmente te van a resultar deseables, pero su fin es amargo, no las tomes. Terminamos con esto. El pasaje vuelve de vuelta a la escena donde Jesús está ante Pilato. Jesús está frente a él, está siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, pero vemos en él una actitud tan preciosa. Dice el versículo 12 que él nada respondió. Pilato lo anima a defenderse. Le dice: ¿no estás escuchando lo que dicen en contra tuya? Y el verso 14 dice: pero él no les respondió ni una palabra. ¿Sabes por qué, querido? ¿Sabes por qué, querida? Porque Jesús sabía perfectamente por qué estaba ahí. Porque era consciente de que su hora había llegado. Él estaba ahí por la causa que el Padre le había encomendado. Entonces, ¿qué hizo? Encomendó la causa al Padre, quien juzgaría justamente. Por eso cuando lo maldijeron, no maldijo. Dice el verso 14, no dijo ni una palabra. Querido amigo, con toda probabilidad ya te haya tocado atravesar situaciones injustas donde quizás alguien ha hablado de vos indebidamente, o ha faltado a la verdad con el fin de perjudicarte, o hasta quizás sin la intención de hacerlo, pero lo ha hecho. Si hay algo que aprendemos de Jesús aquí es: no te esfuerces en defenderte públicamente. Preséntate a Dios con un corazón humilde, honesto, y Él promete que juzgará la causa justamente. No te va a dejar en la deshonra. Que Dios te bendiga, querido amigo. Te mando un abrazo grande. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.